Buenos días. Vamos a desarrollar la guía de laboratorio. En este caso nos piden implementar un circuito como el que vemos aquí. Para eso vamos a utilizar el LM741CN en este caso, que es de Motorola, es en doble chip, encapsulado en doble línea, en temperatura comercial. Aceptamos. Cerramos. Ahí está nuestro amplificador operacional. Voy a aprovechar para utilizar esta herramienta que ven aquí, clic derecho, desapareció mi herramienta, clic derecho, virtual, la vuelvo a aparecer. Voy a trabajar con esta herramienta que me permite accesos más directos a instrumentos virtuales. Si utilizara este amplificador que ven aquí, este es un virtual, no es un real. Entonces vamos a utilizar uno que sí es real. Colocamos la fuente de alimentación, eso sí, no tenemos problema. Utilizamos la CMOS BDD y utilizamos la CMOS BSS. Le hacemos clic derecho dos veces para rotarlo. Luego configuramos los voltajes. En este caso yo lo voy a configurar a 12 voltios y menos 12 voltios. Implementamos nuestro divisor de voltaje con resistencias. Lo giramos o lo reflejamos, y realizamos la respectiva conexión. Colocamos su respectiva fuente a 5 voltios. Nos pide trabajar con 10K. Es mejor para no consumir mucha corriente de la fuente de alimentación. Aquí en el punto A deberíamos tener 2,5 voltios. Debería haber teóricamente 2,5 voltios porque es un divisor de 10K con 10K. Para la parte del voltaje de referencia vamos a utilizar un potenciómetro de 10K. Lo giramos para poder conexionarlo o lo reflejamos horizontalmente. Lo conexionamos y le colocamos su tierra. Esto también debe estar conectado a 5 voltios. Entonces le conectamos su fuente de alimentación a 5 voltios. Y bueno, con eso ya estaría implementado nuestro circuito. Ahora nos toca colocar los instrumentos de medición. Nos pide una resistencia de 10K a la salida. Entonces giramos aquí y le ponemos 10K. Colocamos la tierra respectiva. Y vamos a colocar los instrumentos de medición. Listo, nos pide medir el voltaje, tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida, para hacer la comparación respectiva. Entonces nos vamos aquí y colocamos un voltímetro vertical dentro de estas herramientas virtuales, y el positivo lo conectamos aquí junto con el negativo para nuestro voltaje
de referencia. Está nuestro voltaje de salida. Ahora nuestro voltaje de entrada. Utilizamos un voltímetro horizontal. Rotado. El terminal positivo a la señal de entrada y el terminal negativo aquí a la referencia. Listo, ya estamos listos para hacer nuestras mediciones. Le colocamos play y se procede a hacer la comparación de voltajes. El circuito que hemos implementado no tiene realimentación, es decir, desde la salida no se coloca una resistencia que realimente hacia la entrada. Eso quiere decir que el circuito es de lazo abierto. Cuando trabajamos en lazo abierto, el voltaje de salida siempre va a saturar a más 12 o menos 12. No alcanza en este caso más 12 por la electrónica que tiene internamente el circuito. Si la electrónica fuese perfecta, alcanzaría los 12 voltios o los menos 12 voltios si fuera el caso. Si el voltaje en la patita no inversora, en la patita 3, fuese mayor, el voltaje de salida va a saturar a más 12. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, al 100%. ¿Qué significa el 100%? Que este cursor ha subido hasta acá arriba y tiene los 5 voltios. El voltaje de entrada es 5 voltios. 5 voltios es mayor que 2,5 en el punto A, por lo tanto satura a más 12. En el caso contrario, cuando el voltaje sea menor al voltaje en el punto A, por ejemplo le vamos a poner 1,5 voltios aquí, entonces en el punto A hay 2,5, 2,5 le gana a 1,5, entonces gana el voltaje negativo, o mejor dicho, gana el voltaje en la entrada negativa. La señal de salida satura hacia menos 12 voltios. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Ahora, si el cursor está en el medio, es decir, si yo pongo 2,5 en ambas entradas, tanto en esta entrada como en el punto A, lo que va a pasar es que debería botarnos 0, pero vemos que en este caso está saturando hacia el 12, ¿no? Eso se puede regular con el offset que se coloca aquí entre la patita 1 y 5. Es un poco difícil de conseguirlo, por cierto. Luego de haber probado nuestro comparador al 100%, al 50% y al 0% y ver los resultados de la comparación, nos piden ahora reemplazar nuestro divisor de voltaje. Lo voy a reemplazar por una señal triangular. Para eso voy a usar mi generador de funciones. Voy a colocar o voy a conexionar mi generador de funciones, es decir, en el punto A ya no hay 2,5 voltios, lo que hay ahora es una señal triangular. Esa señal triangular va a ser de 500 Hz y de 5 voltios de voltaje pico, o una amplitud de 5 voltios. Y se va a comparar con esta señal de aquí. Para poder medir esta señal necesitamos colocar ahora un osciloscopio. Vamos a usar el osciloscopio Tektronix. Colocamos la señal de entrada, vamos a colocarla por aquí para poder comparar la entrada con la salida. En el canal 2 colocamos la señal de salida y nuestra referencia a tierra. Listo, canal 1 la entrada, canal 2 la salida y nuestra referencia a tierra. Colocamos play, le hacemos doble clic, encendemos nuestro osciloscopio y podemos visualizar ya la señal de entrada que proporciona el generador de funciones. Vamos a poner el canal 1 en 5 voltios. Ahí está, fíjense, 5 voltios. Vamos a ponerle un stop
Vamos a configurar esto de aquí. Le ponemos triangular. Ponemos play. Ahí está nuestra señal triangular. 5 voltios pico, ¿no? Cada cuadradito vale 5 voltios. Vamos ahora a poner nuestro canal 2. Encendemos nuestro canal 2. También lo colocamos a 5 voltios. Ahí está, 5 voltios. Regulamos un poco la frecuencia para poder visualizar bien nuestra señal y poder analizar ahora nuestra señal. Ahí está. Fíjense, la señal de entrada ahora está oscilando entre más 5 y menos 5. La señal en la patita inversora, ¿no? En la patita inversora oscila entre más 5 y menos 5. Y nuestro voltaje de referencia que está en la patita positiva, en la entrada no inversora, está en este caso a 2,5 voltios. En 2,5 voltios, fíjense que es más o menos por aquí, en este cruce que ven entre la amarilla y la celeste, en las señales, lo que está pasando es lo siguiente. En esta parte de la señal gana la señal de entrada que está por la patita inversora. Y como gana la señal que está en la inversora, satura al negativo. En esta parte de la señal, que está por aquí, gana, o mejor dicho, el voltaje en la patita positiva, en la patita 3 no inversora, es mayor que el voltaje en la patita 2, punto A. Por lo tanto, satura al positivo. Lo único que está haciendo nuestro circuito es comparar con este voltaje de referencia. Si el voltaje de referencia gana, saturamos al positivo. Si el voltaje de referencia es menor, saturamos al negativo. Es inversora. Si invertimos los pines, va a suceder lo contrario, va a saturar hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo puedo aquí llevarlo a 0 y ahora, justo cuando la señal está en 0, la señal gana, satura al negativo. La señal es menor, satura al positivo. Yo podría subirlo a 5 voltios. Si lo subo a 5 voltios, obviamente nuestro comparador va a hacerse mucho más pequeño, ¿no? Fíjense, estoy en 4.3 voltios aproximadamente, y acá arriba, donde es 4.3 voltios, es donde se produce ese cambio de señal, ¿no? Debajo de 4.3 voltios satura hacia el positivo. Muy bien, los dejo para que desarrollen su guía de laboratorio.